El día de hoy vamos a tratar la historia La siesta del martes. Es un cuento corto escrito por Gabriel García Márquez y hace parte del grupo de cuentos de su libro Los funerales de la mamá grande. Hoy vamos a necesitar la infografía del realismo mágico, sus notas guías, que su profesor se las entregó ya, y el libro Abriendo Puertas, en caso que usted quiera leer independientemente mientras me escucha. La obra fue escrita por Gabriel García Márquez, quien nació en 1927 en Aracataca, Colombia. Aracataca es un pequeño pueblito que queda en la costa caribe de Colombia. Y en esta región caribe es donde se desarrolla la historia en un pueblo imaginario que se llama Macondo. Este pueblo va a estar en todas las obras, en la mayoría de las obras de García Márquez. La historia que vamos a ver hoy también ocurre en Macondo, un pueblo imaginario que representa el imaginario colectivo de la región caribe, tanto colombiana como de los otros países del Caribe. El género literario que estamos hablando es el realismo mágico. En el contexto histórico, el siglo XX, estas dos cosas, tanto realismo mágico como siglo XX, ustedes ya las han estudiado, por lo cual no las vamos a tratar acá. Sin embargo, también hay una infografía sobre el siglo XX. Voy a explicar un poco más la United Fruit en Colombia. Antes de empezar, quiero explicarles que van a encontrar ciertas palabras en paréntesis. Esas palabras son un sinónimo. Son palabras que yo sé que ustedes no saben su significado, por lo cual les puse la palabra al lado. Por ejemplo, la palabra bermejas, eso significa rojas, es un sinónimo de la palabra rojas, o tembloroso, trepidante. Cuando vean esas palabras, pues saben que es un sinónimo. Estas palabras no están en su libro porque estas solo son que yo se las puse a usted. El tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas. Penetró en las plantaciones de bananos simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, en intempestivos espacios sin sembrar, había oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. Eran las 11 de la mañana y todavía no había empezado el calor. Voy a hacer una parada aquí para explicar la importancia del banano en la obra de Gabriel García Márquez, más que todo de la plantación bananera y de las consecuencias que esta tuvo en la historia del Caribe colombiano específicamente. En el siglo XIX, Estados Unidos no tenía banano y al final del siglo XIX y principios del XX, una compañía llamada United Fruit vino acá con mucho dinero, abrió la compañía de bananos. Habían compañías de bananos en Colombia antes, pero no tenían tanto capital para poder exportarlo al exterior de una forma productiva. Llegó la United Fruit con mucho dinero y pudo tener la oportunidad de abrir carreteras, abrir vías ferroviarias y así acomodar una empresa bananera a lo largo de ciertas regiones del Caribe colombiano. Estas regiones son por donde vivía García Márquez, por eso hace parte de lo que él vivió desde siempre, desde pequeño y de sus vivencias, y esas vivencias pues él las pone en su obra. Esta compañía bananera, con muchísimo poder y muchísimo dinero, ese dinero pudo comprar los gobiernos, sobornó presidentes, arruinó a las pequeñas compañías colombianas tratando de surgir, explotó a los trabajadores. Estas injusticias sociales vividas por los colombianos de esa región fueron plasmadas en la obra de García Márquez. Por eso van a ver siempre lo del banano. Es mejor que subas el vidrio, dijo la mujer. El pelo se te va a llenar de carbón. La niña trató de hacerlo, pero la ventana estaba bloqueada por el óxido. Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como el humo de la locomotora seguía entrando por la ventanilla,
La niña abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaban: una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. Se sentó en el asiento opuesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas guardaban un luto riguroso y pobre. Bueno, entonces acá fíjense que el autor nos está empezando a dar un poco de señales sobre las características de estos personajes. Miren qué es lo que traen. Traen una comida en una bolsa plástica, traen unos ramos de flores envueltos en papel periódico y dicen que guardan un luto riguroso y pobre. Luto es cuando las personas se mueren, la gente guarda ese tiempo para recordarlos, honrarlos. La niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía demasiado vieja para ser su madre, a causa de las venas azules en los párpados y del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. A las 12 había empezado el calor. El tren se detuvo 10 minutos en una estación sin pueblo para abastecerse de agua. Afuera, en el misterioso silencio de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto limpio, pero el aire estancado dentro del vagón olía a un cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar. Se detuvo en 2 pueblos iguales, con casas de maderas pintadas de colores vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La niña se quitó los zapatos. Después fue a los servicios sanitarios a poner agua en el ramo de flores muertas. Cuando volvió al asiento, la madre la esperaba para comer. Le dio un pedazo de queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce, y sacó para ella de la bolsa de material plástico una ración igual. Mientras comían, el tren atravesó muy despacio un puente de hierro y pasó de largo por un pueblo igual a los anteriores, solo que en este había una multitud en la plaza. Una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante. Al otro lado del pueblo, en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones. La mujer dejó de comer. «Ponte los zapatos», dijo. La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por donde el tren empezaba a correr de nuevo, pero metió en la bolsa el último pedazo de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta. «Péinate», dijo. El tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de peinarse, el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. «Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora», dijo la mujer. «Después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes aguas en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar». La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por un instante, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de agosto resplandeció en la ventanilla. La niña envolvió las flores en los periódicos e, empapados, se apartó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento después se detuvo. Bueno, entonces acá vamos a empezar con nuestra primera pausa. Ustedes en sus notas guía, en el cuadro número 1, van a escribir según todos estos detalles, porque fíjense que es muy importante que el autor hace muchas descripciones. Nos van a decir cuál es el estado socioeconómico, el estatus socioeconómico de estas dos personas, mujer y su hija. Y segundo, van a explicar el ambiente que el autor está empezando a esbozar en las descripciones. Fíjense que todo empieza a las 11 de la mañana y habla de mucho calor. Busquen todas esas palabras, esos adjetivos que están hablando del calor, y ustedes que viven en Houston, pues imagínense el calor que hace en junio, en la calle, sin aire acondicionado ni nada. Usted en la mitad del sol a las 12 de la mañana en Houston, Texas. Así es el calor allá. Bueno, cuando estén listos, vuelven conmigo. No había nadie en la estación. Del otro lado de la calle,
en la acera sombreada por los almendros, solo estaba abierto el salón de billar. El pueblo flotaba en calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera de la sombra. Eran casi las 2. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal se cerraban desde las 11 y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las 4, cuando pasaba el tren de regreso. Solo permanecían abiertos el hotel de frente a la estación, su cantina y su salón de billar y la oficina del telégrafo al lado de la plaza. Las casas, en su mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta sentados en plena calle. Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña penetraron en el pueblo sin perturbar la siesta. Fueron directamente a la casa cural. La mujer raspó con la uña la red metálica de la puerta, esperó un instante y volvió a llamar. «Necesito al padre», dijo. «Ahora está durmiendo». «Es urgente», insistió la mujer. Su voz tenía una tenacidad reposada. La puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta, de cutis muy pálido y cabellos color de hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños detrás de los gruesos cristales de los lentes. «Sigan», dijo, y acabó de abrir la puerta. La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. «Dice que vuelvan después de las 3», dijo en voz muy baja. «Se acostó hace 5 minutos». «El tren se va a las 3:30», dijo la mujer. Fue una réplica breve y segura, pero la voz seguía siendo apacible, con muchos matices. La mujer de la casa sonrió por primera vez. «Bueno», dijo. Cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse, la mujer se sentó junto a la niña. La angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una baranda de madera que dividía la habitación había una mesa de trabajo, sencilla con un tapete de hule y encima de la mesa una máquina de escribir primitiva junto a un vaso con flores. Detrás estaban los archivos parroquiales. Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. La mujer de la casa las condujo hasta un escaño de madera y les hizo señas de que se sentaran. La puerta al fondo se abrió y esta vez apareció el sacerdote limpiando los lentes con un pañuelo. «¿Qué se les ofrece?», preguntó. «Las llaves del cementerio», dijo la mujer. «¿Con este calor?», dijo. «Han podido esperar a que bajara el sol». La mujer movió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda. Extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero, y se sentó en la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos. «¿Qué tumba van a visitar?», preguntó. «La de Carlos Centeno», dijo la mujer. «¿Quién?». «Carlos Centeno», repitió la mujer. El padre siguió sin entender. «Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada», dijo la mujer en el mismo tono. «Yo soy su madre». El sacerdote la escrutó. Ella lo miró fijamente con un dominio reposado y el padre se ruborizó. Bajó la cabeza para escribir. A medida que llenaba la hoja pedía a la mujer los datos de su identidad y ella respondía sin vacilación, con detalles precisos, como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar. La niña se desabotonó la trabilla del zapato izquierdo, se descalzó el talón y lo apoyó en el contrafuerte. Hizo lo mismo con el derecho. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pausa, la número 2, y ustedes van a responder el cuadro número 2 en su hoja guía. Ahí ustedes tienen que explicar cómo el autor está presentando a la mamá. Tienen que, no solamente él hace una descripción física, la cual es importante, pero básicamente ustedes piensen como en una postura muy feminista en el que pone a una mujer de un carácter muy fuerte y una mujer muy digna. Todo había empezado el lunes de la semana anterior. A las 3 de la madrugada y a pocas cuadras de allí, la señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches, sintió a través del rumor de la llovizna que alguien trataba de forzar desde afuera la puerta de la calle. Se levantó,
Buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía y fue a la sala sin encender las luces. Orientándose no tanto por el ruido de la cerradura como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad, localizó en la imaginación no solo el sitio donde estaba la puerta, sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma con las dos manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida que disparaba un revólver. Inmediatamente después de la detonación, no sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió un golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja, apacible pero terriblemente fatigada. ¡Ay, mi madre! El hombre que amaneció muerto frente a la casa con la nariz despedazada vestía una franela de rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar de cinturón y estaba descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. Bueno, en este flashback, que es el que nos va a mostrar qué fue lo que pasó, ya estamos viendo como que la mamá y la niña vienen a recoger a este muerto, a esta persona que fue muerta por la viejita, y podemos también ver la forma como el hombre está vestido, nos muestra parte de su estatus económico, la forma tan paupérrima, pobre, extremadamente pobre de él. Miren que no tiene zapatos, tiene una soga en vez de cinturón. De manera que se llamaba Carlos Centeno, murmuró el padre cuando acabó de escribir. Centeno Ayala, dijo la mujer, era el único varón. El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo, en el interior de la puerta, había dos llaves grandes y oxidadas, como la niña imaginaba y como imaginaba la madre cuando era niña, y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez, que eran las llaves de San Pedro. Las descolgó, las puso en el cuaderno abierto sobre la baranda y mostró con el índice un lugar en la página escrita mirando a la mujer. «Firme aquí». La mujer garabateó su nombre, sosteniendo la cartera bajo la axila. La niña recogió las flores, se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó atentamente a su madre. El párroco suspiró. «¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino?» La mujer contestó cuando acabó de firmar. «Era un hombre muy bueno». El sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó con una especie de piadoso estupor que no estaban a punto de llorar. La mujer continuó inalterable. «Yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer, y él me hacía caso. En cambio antes, cuando boxeaba, pasaba 3 días en la cama postrado por los golpes». «Se tuvo que sacar todos los dientes», intervino la niña. «Así es», confirmó la mujer. «Cada bocado que comía en ese tiempo me sabía los porrazos que le daban a mi hijo los sábados en la noche». «La voluntad de Dios es inescrutable», dijo el padre. Desde antes de abrir la puerta de la calle, el padre se dio cuenta de que había alguien mirando hacia adentro, las narices aplastadas contra la red metálica. Era un grupo de niños. Cuando la puerta se abrió por completo, los niños se dispersaron. Suavemente volvió a cerrar la puerta. «Esperen un minuto», dijo, sin mirar a la mujer. Bueno, entonces en este momento vamos a ver que el diálogo que acaba de ocurrir entre el padre y la madre es donde se plantea el problema más importante del tema de este cuento, que es el problema moral que plantea la historia. Vamos a ver que es una persona que es el acusador, el personaje del padre, la defensora de su hijo en el personaje de la madre, un acusador que considera a Carlos como un hombre de baja conducta, su madre plantea que él es bueno. Él es el representante de la moral del pueblo y fíjense que el pueblo también está en contra de él. Ella piensa que su hijo pues solo roba por necesidad y solo roba a la gente rica y sus valores están determinados por los hechos sociales. Este contrapunto que presenta el autor entre rico y pobre es una protesta social, mostrar la penuria que viven los pobres y lo que ellos tienen que hacer. Esta dualidad, el bien y el mal, es un problema moral porque dependiendo de quién lo vea, es de diferente punto de vista, es diferente. La mamá piensa que es un hijo bueno, que le da
que no tienen más opción, no tienen plata, no tienen dinero para nada, tiene que alimentar a su madre y a su hermanita pequeña y por eso él tiene que robar. El otro piensa que él es un ladrón y que no está ni preocupado por la muerte del ladrón, ni mucho menos. Lo único que hace es juzgar y por eso le dice, no trato de meterlo por el buen camino. Ustedes tienen que pensar también que en este problema moral que plantea la historia, cuál es el bien y cuál es el mal. Depende de donde se mire. Nada es verdad ni es mentira, depende del cristal con que se mira. Entonces el autor buscaba profundizar en los conflictos económicos desde esa visión humana del grupo marginado, del grupo de los pobres, que es angustiado, humillado y miserable y que no tienen esperanza. Y esta es donde ustedes van a poder hacer la relación con el realismo mágico, porque en el realismo mágico, si ustedes miran su infografía, van a ver que en el número 7, ahí habla de cómo uno de los puntos característicos del realismo mágico fue hacer este tipo de denuncias socioeconómicas y de denuncias de las injusticias sociales. Ahora vamos a hacer la pausa número 3 y ustedes van a escribir el número 3 y el número 4. En el número 3 son la pobreza y la dignidad incompatibles. Van a ustedes escribir lo que ustedes piensan al respecto. Y en el número 4 van a explicar ese discurso anticlerical, o sea, en contra del clero. El clero es la iglesia, que desarrolla el autor en el personaje del padre. Y se supone que el padre, su profesión es ayudar a las personas, según la religión cristiana y católica, es hacer el bien sin mirar a quién, no juzgar, apoyar a los pobres. ¿Y qué está haciendo él? ¿Cómo es esa crítica y cómo ustedes la perciben? También, pues tengan en cuenta la explicación que les dice de la doble moral que se ve en la historia. Bueno, ahora vamos a terminar. Su hermana apareció en la puerta del fondo con una chaqueta negra sobre la camisa de dormir y el cabello suelto en los hombros. Miró al padre en silencio. ¿Qué fue?, preguntó él. La gente se ha dado cuenta, murmuró su hermana. Es mejor que salgan por la puerta del patio, dijo el padre. Es lo mismo, dijo su hermana. Todo mundo está en las ventanas. La mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de ver la calle a través de la red metálica. Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta. La niña siguió. Esperen a que baje el sol, dijo el padre. Se van a derretir, dijo su hermana, inmóvil en el fondo de la sala. Espérense y les presto una sombrilla. Gracias, replicó la mujer. Así vamos bien. Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Ahora ustedes van a terminar con la pausa número 4 y van a hacer el cuadrito número 5, en donde tienen que desarrollar cuál es la relación de esta historia con el realismo mágico.